Muy buenas tardes. Damos inicio hoy a una actividad casi obligatoria para las instancias de cultura del Estado de Veracruz, que es unas jornadas en torno a la rama en el sotavento veracruzano. Aquí hay varias palabras sobre las que podríamos platicar. Quizá la primera y la más evidente es lo de la rama, una tradición característica de la región del sotavento veracruzano, que se comparte con otras regiones. Tengo entendido, por ejemplo, de que en Tuxpan también, de una manera diferente, hacen la rama, y que no es estrictamente una tradición exclusiva de esta parte del país, ni siquiera de esta parte del continente, sino que es una actividad que se comparte como resultado de un trasiego cultural muy prolongado y complejo, sobre el que debería de empezarse a hablar cuando alguien quiera abordar este tema de la rama en Veracruz. Por fortuna, cuando nos propusimos diseñar este ciclo de presentaciones artísticas, charlas, una conferencia sobre el tema de la rama del sotavento, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es desde luego invitar al maestro Rafael Figueroa Hernández, porque el doctor Figueroa pues tiene, digamos, quizá el libro que abre la puerta a esta tradición y la contextualiza en su ambiente caribeño, en su ambiente latinoamericano, y es desde luego el punto de partida comprensible para que la actividad de la rama resulte, además de gozosa, una actividad que nos una a todos en torno a una tradición festiva muy singular de la región del Caribe, muy singular en nuestro país, de la región del sotavento veracruzano. Así que damos la bienvenida a todos a este ciclo que contendrá charlas, una mesa redonda y recitales de música en torno a esta tradición de la rama en el sotavento veracruzano. Le agradezco mucho a mis compañeros, Rafael Vázquez, del programa de Regiones Culturales de Veracruz, y a la maestra Erika Ortiz. También la doctora Ortiz es quien lleva este proyecto del Centro Cultural del Sotavento, desde donde estamos tratando de impulsar toda esta tradición, que no necesita que nadie la impulse, más bien se necesita que la compartamos con mucha gente. Muchas gracias a todos, sean muy cordialmente bienvenidos. Hola, Oscar, muchas gracias. Bienvenidos también tanto al doctor Rafael Figueroa y a Rafa Vázquez por estar aquí, de cierta manera, aperturando esta jornada sobre la rama navideña en la región del Sotavento. Y pues bueno, desde el Centro Cultural del Sotavento, que se encuentra enclavado en las márgenes del río Papaloapan, nos sentimos muy halagadas y halagados por la presencia del doctor Figueroa, quien el día de hoy pues nos va a platicar un poco sobre esta investigación que él ha realizado a través de un recorrido, de un género musical, de una práctica lírica que sigue subsistiendo hoy en día en el Sotavento y también en algunos países del Caribe, como Puerto Rico, Venezuela. Y es un estudio muy valioso que realizó el doctor, en donde se le acompaña de una recopilación de coplas de esta tradición tan popular veracruzana que seguramente todos y todas de niños nos tocó salir, por lo menos alguna vez, pienso yo, en nuestra vida
a cantar la rama, ¿no? Desde cada uno, desde nuestro lugar de origen. Es muy valioso que el día de hoy podamos hablar sobre estas tradiciones que creo que muy a pesar de todos han ido tal vez ido difuminándose en eh, esta nueva era, ¿no? En donde se le da mucho peso a contenidos digitales y otro tipo de actividades que llevan los niños y las niñas no solo en la región del Sotavento, sino en todo el estado de Veracruz. Entonces, el día de hoy aperturamos esta jornada que esperamos que sea muy provechosa para toda la audiencia y qué mejor que con un invitado como el doctor Rafael Figueroa. Pues bienvenidas y bienvenidos y pues aquí le damos la palabra al doctor, o no sé si Rafael Vázquez quiera decir también algunas líneas sobre esta reunión, esta conferencia el día de hoy. Sí, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias al maestro Óscar Hernández Beltrán, subdirector de Desarrollo Cultural Regional del IBEC. Muchas gracias a Erika Ariadna Ortiz, quien es la jefa del recinto del Centro Cultural Sotavento, que es el espacio que auspicia esta jornada tan importante como ya mencionaron. Y de mi parte, únicamente pues me voy a permitir leer una breve reseña de la trayectoria del doctor Rafael Figueroa y desde luego pues pasar a lo que es ya el trabajo, ¿no? Lo que es ya justo esto que nos viene a platicar el doctor Rafael Figueroa. Así que pues si me permiten, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la charla Naranjas y Limas, una tradición que se comparte con el Caribe, del cual desde luego el doctor Figueroa ya nos conversará con mayor precisión y sobre todo porque viene a ser pues un libro de reciente, y de reciente me refiero que fue del año pasado, pero con esta virtualidad prácticamente es reciente, sigue siendo reciente, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten, voy a leer una breve reseña del doctor Figueroa para poderle ceder pues ya el uso de la pantalla y del micrófono ahora en estos casos, y dar paso a esta conferencia pues inaugural como mencionan, ¿no? Bueno, el doctor Rafael Figueroa Hernández, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la misma universidad. Es un especialista en estudiar la música popular veracruzana en dos vertientes principales, la música afroantillana y el son jarocho. Tiene en su haber más de una veintena de publicaciones sobre la música popular del área del Caribe y el son jarocho, además de haber producido más de 20 discos compactos dedicados a esta música y a la versada. Él ha participado en diversos proyectos del Instituto Veracruzano de la Cultura, precisamente, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Fundación Rockefeller, entre otros. En su haber, pues desde luego está como productor y comentarista de radio, guionista de programas de televisión también, toda la mayoría que tiene que ver sobre la cultura musical de México y particularmente de Veracruz. Tiene también en su haber, además dentro de todas estas publicaciones, el libro Discografía Jarocha, una guía auditiva del son jarocho a partir de sus grabaciones, que ha sido resultado de su programa de investigación con el apoyo de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Además de un melómano, como podemos ver atrás de él, una serie de discos, una biblioteca sonora y auditiva impresionante. Así que, pues, doctor Rafael Figueroa, muchas gracias nuevamente, bienvenido, y pues lo dejamos en esta charla. Pues muchísimas gracias, qué bueno que, pues muy, muy contento de que me permitan hablar de estas cosas que me fascinan, que me llenan de júbilo hablar de esto. De hecho, yo siempre he dicho que es básicamente a lo que me dedico, a hablar de música, ¿no?
claro, para hablar con cierto sustento, pues a veces tengo que andar de preguntón por ahí, andar buscando la información y entonces pues ahí se van haciendo este cúmulo de conocimientos que yo, eso sí lo tengo muy claro desde siempre, que pues para mí solito no sirven para nada, sino que hay que compartirlos, ¿no? Y entonces, una manera de compartirlos son los libros, otra manera de compartirlos son los programas de radio, los programas de televisión y otras, ahora se nos da esta posibilidad de entrar directamente a los teléfonos y a las computadoras de la gente a través de estas sesiones, pues agradece, porque de eso se trata. Entonces, si no tienen inconveniente, damos inicio. Voy a compartir pantalla para hablar de esta. Un segundito, ahí está, ¿no? Las naranjas y limas, que el título es básicamente a partir del estribillo más importante de la música que se canta en Navidad en el Sotavento, que pues la conocemos todos. Yo no tengo memoria de cuando oí La Rama por primera vez, porque pues estaba yo ahí, pues, o sea, La Rama es para todos nosotros en Sotavento, pues es una presencia muy importante, ¿no? Permanente, o sea, siempre la oímos en Navidad. Claro, ha habido algunos vaivenes sociohistóricos, pero ahí está, y afortunadamente nunca ha formado parte de esas manifestaciones que necesitan rescatarse, sino que ahí está, y está fuerte, está funcionando y está como debe de ser, ¿no? Y yo, en el afán, como bien decía Rafa, mis dos digamos, campos de estudio son la música del Caribe, la música que nos conecta con las Antillas, ¿no? Y la música de tierra adentro, que es nuestro son jarocho, que tienen muchísimo que ver, o sea, tienen una historia compartida, tienen una serie de rasgos que nos dejan ver que esto no es algo artificial que lo juntemos, sino que siempre ha estado junto, nada más con diferentes matices dentro de la historia. Y uno de esos elementos es precisamente la música navideña, que, pues, les digo, yo pues nací con ella, pues la escuchábamos, nunca nadie me enseñó las ramas, ya, o sea, cuando me lancé a cantarlas por primera vez, pues ya me las sabía, pues ya las tenía en el oído, etcétera. Nada más es una cuestión, una tradición transmitida oralmente, que está presente y que se da cada fin de año, normalmente entre el inicio de las posadas, que es el 16 de diciembre, y pues en muchas regiones acaba el Día de los Reyes, en algunas se extiende hasta la Candelaria, pero es todo una tradición que está viva, ¿no? Y vamos a trabajar esto. ¿Por qué una tradición compartida con el Caribe? Como todo, en todo trabajo de investigación, de repente nos fue llegando la información así como por pedacitos, ¿no? Recuerdo en un festival afrocaribeño que estuvieron los hermanos Lara, que es un grupo de parang, así se llama en Trinidad, que ejecutan toda su música en español. Eso fue así como un primer, como que a mí me llamó mucho la atención que siendo Trinidad un país básicamente anglohablante, todavía hubiera músicos y versadores que manejaran música en español, ¿no? Obviamente ese fue uno de los primeros, después vinieron otros elementos que fui ahí rescatando. Le debo una deuda impagable, como yo creo que muchos en el Sotavento, a don Antonio García de León. Él tiene un libro fundamental que se llama El Mar de los Deseos, que habla precisamente de estas cosas, de todas estas cosas que nos conectan con el Caribe y en qué momentos históricos se fue dando, ¿no? Entonces, esto que en Veracruz llamamos las limas, o las naranjas y limas, o la rama, es un evento social, religioso sí, pero religioso popular, ¿no? Las iglesias a veces arman sus ramas, pero es una manifestación religiosa
independientemente de las iglesias, ¿no? Si, las iglesias, pues bueno, hacen a veces sus ramas, pero la gente las organiza no importando si la iglesia está participando o no. Es algo de una religiosidad propia, de una religiosidad que pues se practica en la vida real y en la cotidianeidad, ¿no? Después, es un evento que evidentemente involucra la música. Estamos hablando de todos los lugares del Caribe, pues, ¿no? Es donde se practica. Obviamente la música cambia según los lugares. En general tiene ciertos rasgos por ejemplo, el uso de medidas ternarias, o sea, divididas por 3, el uso de instrumentos derivados de la guitarra, esa es otra de las comunes, el uso de algún tipo de percusión de mano, ¿no? Todo es básicamente acústico y sobre todo, y eso es muy importante, portable. O sea, en todos estos casos es música que se puede interpretar mientras se camina o mientras se va de un lado a otro, porque los instrumentos están diseñados para eso, ¿no? No hay, no hay instrumentos muy grandes o pesados, ¿no? Obviamente se puede tocar la rama con un piano, pero no sería muy adecuada para andar de casa en casa cargando un piano, ¿no? Sería un poco, digamos, dificultoso, pero esta música es fundamental, sí tiene sus, digamos, regionalismos, sus variedades regionales, pero tiene estos elementos en común, ¿no? Otra cosa que lo caracteriza mucho es que hay un llamado y una respuesta, un coro y un solista, ¿no? O lo que también llamamos acá el estribillo y luego los versos que van cambiando, ¿no? Entonces, es una estructura que también conecta con África, por el asunto antifonal de llamada y coro y despierta, pero que mantiene unida esta serie de villancicos regionales del Caribe, ¿no? Y la otra, que además quizás es la más fuerte, es la lírica, que hablamos del villancico hexasílabo, que es digamos, una cuarteta de 4 versos que son cada uno de 6 sílabas métricas. Bueno, no vamos a hablar ahorita de cuestiones de métrica, pero es quizá esta conformación, esta estrofa, la que tiene más, como que el elemento más de cohesión de todos los villancicos que se hacen en la Navidad en estas regiones, ¿no? La cuarteta hexasílaba más común es nuestro estribillo: naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Nada más rima en los pares, ¿no? Y son renglones, son líneas, son versos de 6, por eso es hexasílabo. ¿Y cómo se dio esto? Que esto es un poco lo importante o lo interesante, ¿no? ¿Por qué hay una práctica común en México? No todo México, nada más el Sotavento. Hay algunos otros lunares, como lo que mencionaba Oscar de Tuxpan. Hay rama en Tabasco, hay rama en el norte de Oaxaca, hay rama en Campeche incluso, ¿no? Pero nada más es una región muy, muy delimitada, ¿no? Hay un evento muy parecido y con versos del mismo estilo en Puerto Rico, donde básicamente es casi una fiesta nacional que se lleva a cabo durante las épocas navideñas. Hay este mismo tipo de conformación lírica musical en Venezuela, en la parte de los llanos, que se trabaja mucho, y una de las partes más importantes, hay una práctica lírica musical muy parecida o casi igual en el centro de la isla de Trinidad, donde todavía hasta la fecha sobrevive una cultura minoritaria de origen hispano que hace referencia a esta temporada en que Trinidad todavía era parte de España. Después llegaron los británicos y tomaron el poder,
pero ahí hay una parte todavía en resistencia, cantando en español y saliendo, saliendo en la Navidad a trabajar. ¿Por qué? Y además, casi nada más esos 4 lugares del Caribe, o sea, México, Puerto Rico, Trinidad y Venezuela, practican esta música navideña de esta manera, ¿no? Obviamente en todos lados hay música navideña y en todos lados del mundo, ¿no? Pero así específicamente de esta manera, con estas características que enunciamos, o sea, el grupos de gente que salen a la calle y buscan y van de casa en casa o de comercio en comercio cantando y llevando la noticia de que ya viene el Mesías del 16 al 23, o la noticia de que ya nació el Mesías del 24 en adelante. Eso solo se da en estos 4 lugares, ¿no? Así de manera importante, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene que ver con la conformación sociocultural del Caribe. Esto ya lo hemos, los que trabajamos estos temas lo hemos trabajado mucho, pero yo siempre aprovecho la oportunidad para que el público en general entienda cómo es que Veracruz y muchas de sus características es porque pertenecemos a esta área sociocultural del Caribe, ¿no? Veracruz es yo podría llamar una bisagra entre la tierra adentro, que es nuestro son jarocho, y la mar en fuera, que le llaman, que es el Caribe y todo lo que eso significa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el Caribe? Pues bueno, primero tuvo una historia común como colonia de España primero, que fue la primera potencia colonizadora que llegó al Caribe, y después ya entró principalmente Inglaterra y poquito Francia y otros países, los holandeses también andaban por ahí, etcétera. Pero esta zona sociocultural era pues una unidad bastante fuerte. Los franceses habían llegado a Haití, que es la mitad de la isla de Dominicana, y habían creado ahí un imperio extraordinariamente fuerte de producción de azúcar. Haití era el principal productor de azúcar del mundo durante buena parte de la colonia, ¿no? Claro, evidentemente basado en la explotación de mano de obra africana, esclavos negros que trajeron del África para trabajar en las plantaciones de azúcar. Lo que pasó al final del siglo XVIII, en los 1700, es que los negros se dieron cuenta que cuando les cayó el 20 de que era básicamente como 10,000 negros por cada esclavista francés, pues ahí fue cuando ya se dieron cuenta de que pues, no tenían que seguir soportando la crueldad y los malos tratos de los esclavistas, y se dio una revolución de independencia, una guerra de independencia en Haití que fue pues al final victoriosa, la primera nación independiente de Latinoamérica, con un gobierno ya de negros, ¿no? De los esclavos que antes habían sufrido tantas vejaciones llegaron al poder, pero eso trajo como consecuencia pues una guerra muy difícil, una guerra que colapsó Haití totalmente económicamente, las plantaciones pues nadie había quien las atendiera, ¿no? Tardó mucho tiempo en recuperarse la industria azucarera de Haití, y entonces eso hizo que a partir del siglo XIX, la revolución haitiana era a partir del finales del XVIII, pero ya en el siglo XIX podemos hablar de un nuevo mapa económico. ¿Por qué? Porque sucedieron 2 cosas. Otros países del área, principalmente Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, le entraron a la producción de azúcar, porque pues había que suplir la demanda. De repente el mayor productor de azúcar desaparece y entonces pues hay que entrarle porque hay una demanda de azúcar en todo el mundo. Y entonces se crean plantaciones otra vez con mano de obra esclava africana que llegó durante el siglo XIX a la región, en Cuba, en Puerto Rico y en República Dominicana.
esto significó, digo, para los que conocen de ciencias sociales, significó la primera, ¿cómo se podría llamar? El primer implante del sistema capitalista en una región que hasta esa época había sido básicamente campesina, rural, hasta cierto punto feudal, basada en la tierra, en los productos de la tierra, y ahora llega una nueva manera de crear riqueza en que las plantaciones pues básicamente funcionan como fábricas de azúcar, ¿no? Hay ya una concepción capitalista de explotar un recurso para el intercambio comercial, que eso no se daba antes, ¿no? Sí había intercambio comercial, pero un intercambio, pues casi al menudeo, pues que no significaba esta gran industria que se implantó a partir de la producción de azúcar y del intercambio del azúcar y de la venta del azúcar. Entonces, se formaron como que dos niveles de sociales y por lo tanto culturales. Una parte de la cultura tradicional del Caribe, esa que cantaba villancicos hexasílabos en Navidad, etcétera, se tuvo que buscar zonas de refugio para no desaparecer, ¿no? Es como cualquier grupo social busca maneras de no desaparecer, y crearon, hay un término en alemán que se llama Hinterland, crearon estas zonas fuera del circuito comercial original del azúcar para poder mantenerse como cultura, ¿no? Esas zonas de refugio, esos hinterlands, son los que crearon después estas identidades que tienen su base en la cultura campesina de la región y que poquito a poquito, una vez que se tuvieron que separar, empezaron a desarrollar identidades propias, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, la cultura campesina se fue hacia el centro de la isla, creando lo que ahora conocemos como el Guajiro cubano, que tiene muchos puntos en común. Ahorita vamos a ver con la cultura de los otros puntos de estas otras zonas de refugio del Caribe. Está también el jíbaro puertorriqueño, que también se fue hacia el centro de la isla buscando protegerse, ¿no? Buscando un refugio social, económico y cultural, evidentemente. Están los llaneros venezolanos que se fueron hacia el oriente, o sea, se salieron de la zona del circuito comercial del azúcar para buscar refugio en el oriente de Venezuela, y eso es una de las zonas culturales que más evidentes tenemos la relación con nuestra cultura jarocha, por el arpa, por muchas cosas que se parecen mucho, pues, y se parecen porque pues éramos, hagan de cuenta que éramos primos que dejamos de vernos, ¿no? Entonces, cuando nos volvemos a ver, nos reconocemos, ¿no? Pues, si alguien tiene la nariz del abuelo o los ojos de la abuela, etcétera, ahí están los rasgos, ¿no? Y muy interesante es un grupo étnico que se llama Cocoapañol, que así les dicen en Trinidad, que son, la traducción sería como que los hispanos del cacao, que en el centro de la isla de Trinidad, a pesar de que Trinidad es una isla muy chiquita, en el centro lograron mantener una unidad cultural gracias al cultivo del cacao y a que mantenían el español y muchas de las características culturales de lo que había sido la herencia hispana antes de que llegaran los ingleses a apoderarse de la isla de Trinidad, ¿no? Y evidentemente el que más nos ocupa, el que más nos llega de cerca, pues es el jarocho veracruzano, ¿no? Ese es el que la cultura jarocha tuvo que dejar, digamos, su zona normal como parte del Caribe y se refugió en Sotavento, y ahí se quedó durante todo el siglo XIX, un poco sin que la molestaran. Sí tenían intercambios con el puerto de Veracruz, porque pues eran los que llevaban todos los víveres y esas cosas, pero durante mucho tiempo se mantuvieron bastante separadas culturalmente, ¿no? En Sotavento se fue cocinando la música y la cultura sotaventina como la conocemos ahora, y llegando al final del siglo XIX podemos saber ya con cierta evidencia
que ya teníamos un son jarocho como lo conocemos actualmente, ya conformado. Obviamente ha cambiado, pero ya podíamos hablar de un son jarocho con los protocolos, con los sones, con las maneras de bailarse, con las maneras de tocarse, de todo, que la manera de hacer la fiesta del fandango, que sí tenía reminiscencias de las otras. Yo he participado, bueno, participé durante un buen número de años en los festivales del Caribe que se hacían en Cancún, y pues les puedo decir que pues llegaban gente que tocaba punto cubano, seis puertorriqueño, o llegaban llaneros de Venezuela, y etcétera. Y pues era cuestión de ponerlos en el mismo lugar y a los 10 minutos ya estaban tocando juntos, ¿no? Porque se reconocían, ¿no? De repente alguien empezaba a tocar algo y no, eso suena como quién sabe qué, y le empezaba a tocar y el otro, y ya, o sea, realmente no había, por eso me gusta mucho usar la metáfora de los primos que se dejaron de ver y pues después de muchos años se reconocen, o sea, te vuelves a juntar con ellos, reconoces, hay muchas cosas que mantienes, sí hay muchas cosas diferentes, porque bueno, la vida nos llevó por caminos diferentes, pero al final de cuentas hay muchas cosas en común, y entre estas culturas, entre estas manifestaciones culturales, tenemos muchas en común, y una de ellas es precisamente cómo celebramos la Navidad. Les voy a presentar, por cierto, necesito también compartir el audio. Aquí está, ya está. La primera es la isla de Puerto Rico. Aquí presentamos el mapa. Las zonas productoras de azúcar se quedaron en las costas porque era mucho mayor, era mucho más práctico sacar el azúcar por barco y llevarla a los lugares donde la iban a comprar, y la música campesina, la cultura campesina se puso en el centro de la isla, que ahí fue donde todavía hasta la fecha se mantiene una tradición que le llaman la parranda o el aguinaldo, en el cual la gente sale en Navidad a buscar dónde tocar y bailar y cantar el aguinaldo puertorriqueño, a cambio normalmente de pues comida, bebida, a veces monetariamente, con una estructura que nosotros acá en Veracruz conocemos bastante bien, ¿no? De ir allá le llaman asalto al llegarle a alguien a su casa, porque pues, llegan y realmente pues, casi asaltan para celebrar la nueva de la llegada del Señor. Aquí les puse quiero que lo escuchen conmigo para que vean las diferencias y las semejanzas. Aquí lo que nosotros llamamos la rama, la parranda allá, va en un camión de casa en casa y llegan y se instalan, ¿no? A ver si lo pueden escuchar, ¿no? Nada más era una probadita. Por si les quedaba duda de que es campesino el asunto, pues ahí están los caballos. La gente va así de casa en casa y de pueblo en pueblo cantando los aguinaldos, que en la lírica son muy parecidos De hecho, si nosotros tomamos de alguna recopilación, que hay varias recopilaciones de versos de la música navideña de todos estos países, y los cantamos con cualquiera de las melodías de la rama que tenemos en el sotavento, caben perfectamente. O sea, nadie se daría cuenta, salvo por algún regionalismo, de que estamos cantando un verso producido en Trinidad, un verso producido en Venezuela, o un verso producido en Puerto Rico, porque la estructura lírica es exactamente la misma. De hecho, en Puerto Rico hay una novela costumbrista del siglo XIX, no sé, como Nuestro Periquillo Sarmiento o Los Bandidos de Río Frío, de esas novelas que pintan como que el espíritu de la época,
que se llama El Jíbaro, precisamente y ahí en uno de los capítulos van cantando, van llevando una parranda de casa en casa, de rancho en rancho, y cantan una cuarteta que es básicamente nuestro estribillo de las naranjas y limas. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. O sea, para que veamos que estos vasos comunicantes que durante toda la colonia estaban ahí, todavía permanecen, todavía andan por ahí. O sea, tenemos todavía esos puntos en común que, bueno, como ya nos separamos, como ya en el siglo XIX vinieron las independencias de todos los países, ya cada quien como que siguió por su lado y no seguimos esta comunicación tan grande que teníamos en la colonia, porque durante la colonia los barcos que venían de España no solamente llegaban a España, sino que hacían un recorrido por todo el Caribe, ¿no? Y llegaban a Veracruz, pero de Veracruz pasaban a La Habana, pasaban a San Juan, pasaban a Santo Domingo, a Portobelo en Panamá, a Cartagena, incluso algunos llegaban hasta el extremo oriente, que es como que el lugar más hasta el este del continente, que es la isla Margarita, que pertenece a Venezuela, y regresaban. Entonces, era en un circuito que iba, venía, la gente compartía cantos, la gente compartía versos, y esto era realmente un caldo común. En el siglo XIX se empezó a fragmentar y pues ya nos dejamos de ver, ¿no? Pero pues nos dejaremos de ver, pero de querernos cuando, como dicen por ahí, ¿no? El otro es Venezuela, que aquí lo tenemos, que las ciudades más caribeñas son Caracas y Maracaibo, que son las ciudades importantes, grandes, que son Caracas es la capital, Maracaibo es quizá la segunda ciudad más grande de Venezuela, que están ahí arriba junto al mar, y por ahí se daba el trasiego y el comercio del azúcar, pero la cultura tradicional se reflejó hacia nuestra derecha, hacia el este, ¿no? Hacia el oriente, a los llanos, que es una cultura que pues fue adquiriendo sus características propias, pero que pues tiene mucho en común con nuestra cultura jarocha sotaventina. Aquí les voy a poner un fragmento de música navideña, esta ya más en un contexto más privado, en una casa, pero que también tiene la misma estructura de que la gente va en pequeños grupos, digamos, tocando de casa en casa para recibir algún tipo de aguinaldo, a veces en bebida, a veces en comida, a veces en dinero. Esto es Venezuela. Oro. Abajo. Ay, mira, oye, Juvenal. Ay, mira, estas son las voces. Ay, mira, feliz Navidad. Feliz con los reyes para que nos goce. Ay, mira, feliz Navidad. Feliz con los reyes para que nos goce. Ay, mira, oye, Juvenal. Ay, mira, ay. Bueno, perdón, era también nada más una probadita. Si se fijan, a pesar de que en general es una familia ahí tocando en su casa y la mayoría tiene instrumentos de percusión, quien lleva digamos, el ritmo musicalmente hablando es bueno, este es un cuatro venezolano, pero muy parecido a nuestra jarana, incluso las afinaciones son muy parecidas, la manera de rasguear y de llevar un ritmo básico y base es muy parecido a lo que hacemos acá en Veracruz. El otro ejemplo es Trinidad, que es una isla chiquitita. Normalmente la conocemos como Trinidad y Tobago porque es un mismo país. Tobago es una isla todavía más chiquita que está ahí al noreste. Pero en Trinidad, Puerto España, que es el principal, la capital del país, y es igual como en los otros casos, está en la costa, es un puerto, porque era necesario para el intercambio del azúcar, pero en el interior, en la parte de adentro de la isla, todavía sobrevivieron muchos años, hasta la fecha todavía hay una comunidad
que evidentemente pues ya cada vez está más mezclada con la comunidad que, digamos, anglohablante, y también hay muchos hindús de la India en Trinidad, que pues obviamente van cambiando, pero todavía pues ahora sí que todavía resisten, todavía se defienden, hablando español, cantando en español, haciendo la parang, le llaman parang con G al final, que es pues una derivación de la parranda, y van de casa en casa cantando versos, dando la nueva de que ya viene el Señor o de que ya llegó, de que ya nació Jesucristo, y así se van pues a veces toda la noche, de repente, depende de cuántos buenos aguinaldos puedan tener durante el camino. Esta es igual una parranda muy, digamos, casera, ¿no? Esto no es un grupo profesional. La señora, que es muy conocida en Trinidad, ella sí es una de las grandes exponentes del parang trinitario, pero en general los demás pues se reúnen ahí alrededor de la casa, en el patio, para hacer esta música. Incluso, pues yo conozco gente que se parece a esa, ¿no? En el Sotavento. O sea, tenemos muchas cosas en común. Les digo, yo podría decir, este se parece a fulanito, este se parece a sanito. ¿Por qué? Porque tenemos una misma composición étnica y histórica. Entonces, pues, no estamos tan lejanos como pensamos a veces, ¿no? Bueno, si se fijan, igual el ritmo principal, la secuencia armónica, todo lo llevan las guitarritas, por llamarles de alguna manera, como nuestras jaranas. Hay alguna percusión de mano por ahí, que también por acá la tenemos, ¿no? Tradicionalmente, pues, por ejemplo, en la de Veracruz el pandero, que ya se diseminó por casi todo el Sotavento. Más recientemente empezamos a usar la quijada de burro, que pues como que gustó mucho y jaló y amarró. Entonces, pero esa es básicamente la misma estructura. Incluso los que toquen son jarochos se darán cuenta que esto está muy, muy cerquita de la manera en que ejecutamos el son jarocho por acá, ¿no? Porque así es, tenemos esos vasos comunicantes. Claro, por ejemplo, aquí aparecen las maracas, que es una parte muy importante de la música llanera de Venezuela, que nosotros no tenemos. Y la manera de tocar las maracas es tan particular que ya es un desarrollo que ellos hicieron de la percusión de mano dentro del mismo contexto, ¿no? Esto evidentemente están las maracas que heredaron de Venezuela, porque pues bueno, se ubican Trinidades, realmente pues está ahí nada más un saltito de Venezuela. Incluso siempre han tenido mucho intercambio por el cacao, ¿no? Y pues estamos aquí otra vez ya en nuestro terruño, en nuestro pedacito de patria. Ahí ubicamos Veracruz, ¿no? Que está junto a Boca del Río, que esa era la zona portuaria, la zona que vivía del intercambio con las demás capitales del Caribe. Incluso a veces llegaban a Nueva Orleans, ¿no? A veces daban todo el circuito, las naves, pero tierra adentro, ahora sí que de Medellín para abajo, fue la zona de refugio de la cultura campesina colonial, que después poquito a poco se fue conformando como la cultura que ahora conocemos como cultura jarocha, y toda la región, hasta, digamos, la parte norte de Oaxaca, que es Sustepec, Loma Bonita, toda esta parte de ahí, y la parte occidental de Tabasco, la zona de Huimanguillo, tienen una misma conformación cultural, ¿no? Digo, para nosotros, para mí, cuando iba yo de muchacho a Tustepec, por ejemplo, de visita, pues yo no me sentía en otro estado, no sé, me imagino que nos pasó a todos los jarochos cuando visitábamos. ¿Por qué? Porque las costumbres eran igual, la manera de hablar igual,
digamos, sí podía haber algunas variaciones, pero la comida, las casas, todo era una parte de una cultura jarocha que compartimos, ¿no? Después, históricamente vinieron las divisiones geográficas, digamos políticas, pero bueno, eso es aparte de la cultura, de la parte de desarrollo identitario de los pueblos, ¿no? Entonces, en esa zona que va pues, de poquito al sur del puerto de Veracruz hasta Tabasco y Oaxaca, se dio nuestra cultura jarocha, que tuvo el mismo proceso que todas las otras que hemos visto. Primero se refugió y ya medio aislada, pues mantuvo buena parte de su tradición, se fue conformando y fue modificándose hasta llegar a lo que conocemos ahora como son jarocho. Y pues perdón, les voy a poner un video que lo grabamos en Tlacotalpan ya hace mucho, por ahí anda don Fallo Figueroa y no sé a quién más podrían reconocer, con precisamente cómo se toca la rama en Tlacotalpan. Tlacotalpan tiene una tonada, digamos, particularmente distinta que las otras en el sotavento, pero básicamente es la misma estructura, los mismos versos, los mismos instrumentos, lo mismo todo, ¿no? Pues escuchemos. Perdón. Bueno, tú crees tlacotalpeño, me imagino que reconoces la tonadita y la gente, ¿no? Pero así cada región, cada zona del sotavento mantiene elementos, como sucedió en el Caribe, mantiene los mismos elementos, pero les da un saborcito diferente, una tonada diferente, un rasgueo diferente en las jaranas, etcétera, que pues da fe de los desarrollos propios de cada región, ¿no? Y a veces hay muchas diferencias incluso de pueblo a pueblo, ¿no? O sea, el pueblo de Juntos los canta totalmente diferentes, como sucede con Tlacotalpan y Alvarado, o sea, la manera de cantar las ramas son diferentes, pero mantienen muchos puntos en común. Y entonces, este es el desarrollo histórico de por qué nuestra rama es tan cerca del aguinaldo puertorriqueño, del aguinaldo en Venezuela y del parán trinitario. Lo que es difícil de explicar es por qué no está por todo el Caribe, ¿no? O sea, en Cuba hay muy poca música navideña y no tiene esta misma estructura, no hay mucho en los otros países del Caribe, sino que se conservó en estas 4 zonas de refugio que mantuvieron su tradición, mantuvieron su identidad musical y de la otra, obviamente, o sea, de las formas de relacionarse, las formas sociales, las formas de la comida, las maneras de hablar, etcétera. Y es ahí donde, después de descubrir todo esto, que me decidí a escribir este libro que se llama Naranjas y Limas, una tradición compartida con el Caribe, que afortunadamente el Instituto Veracruzano de Cultura la editó de una manera virtual, y yo sé que hay mucha gente que todavía no le gusta mucho leer en el teléfono o en la tableta o en la computadora, pero posibilita que se distribuya de una manera que los libros físicos a veces no se puede, pues, ¿no? O no llegan a donde deberían de llegar. Afortunadamente, este libro tiene esto que vimos, un poco el desarrollo histórico, y al final decidimos hacer pues como una antología de versos y las diferentes maneras de cantarse a lo largo del sotavento. De todas lo que teníamos registro grabado de la rama, transcribimos muchos de ellos y los fuimos organizando para que también sirviera como una especie de
de cancionero para quien quiera cantar la rama en su lugar de origen, en sus lugares, que puedan tomar versos de aquí y de acá, o, y eso sería mi recomendación, que aprendieran la estructura y empezaran a hacer versos para su rama y para su pueblo, pues, ¿no? Que eso también es parte de la tradición que a veces se nos olvida, pero sí sería muy interesante que cada quien empezara a hacer los versos de la rama. Hay ciertos versos que se tocan en ciertos momentos, que se cantan en ciertos momentos. Hay versos para la bienvenida, para pedir que abran la puerta, para pedir que te reciban en la casa, ¿no? Hay versos, pues, digamos, hay generales para hay versos para despedirse, incluso hay versos para despedirse cuando te atienden bien y cuando te atienden mal, ¿no? O sea, cuando no te dan nada, hay versos especialitos para hacerlo notar. Pero lo interesante, y eso sería conmino a todos los que quieran sacar la rama, pues que le echen ahí, aunque sea un poquito, son cuartetitas bastante sencillas que nada más con que rimen en los pares ya es suficiente, de 6, que tengan la tonada de su región y que pues sirvan para hacer la crónica de su lugar, de su momento, de lo que están viviendo, etcétera, ¿no? A veces yo he oído ramas ahí medio chistosas, medio herejes a veces, ¿no? Pero así es la religiosidad popular, pues, o sea, eso no lo podemos detener y pues parte de lo que somos. Y entonces, pues hasta aquí llegamos con esta exposición de lo que es la rama para nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. No, pues al contrario, muchas gracias, Rafa, por este paseo, ¿no? Literal, histórico, musical. Y bueno, un poco apelando a que esta virtualidad, ¿verdad? Que no nos permite lo ideal en esta parte presencial, en un auditorio con gente. Me voy a permitir nada más hacerte una pregunta, digo, nada más para no irnos, dirían, ¿no? Bueno, te quisiera preguntar de todo eso que encontraste, que además pues ya han sido desde luego años que te ha llevado conocerlo, estudiarlo, ¿no? Y entre estas similitudes y diferencias, digamos, como cuál sería lo que a ti más te llamó la atención de esto, ya sea similitudes o diferencias, cuál sería como justamente donde tú pondrías ahí el marcador. A mí me gusta mucho hacer énfasis en precisamente ese aire de familia, ¿no? Los músicos de las diferentes tradiciones reconocen que el rasgueo, las secuencias de acordes, pues esos son muy, muy, muy comunes, pues, o sea, comunes en el sentido de que se comparten, ¿no? A mí sí me llamó, y eso fue quizá lo primero que me jaló, la presencia de esta comunidad hispana en Trinidad, ¿no? Cuando llegaron los hermanos Lara, los Lara Brothers, incluso muchos, yo medio platiqué con algunos porque era una familia grande, los muchachos ya casi no hablan español, pues, ¿no? Los viejitos todavía, pero de todos modos saben cantar en español, saben de qué están hablando, entonces esa parte fue quizá la primera que me jaló, ¿no? O sea, como Trinidad, que no pensamos en un país hispano ni para nada, de hecho, pues tiene una gran mayoría de anglohablantes, todavía mantenía esta manera de cantar los villancicos, no solo en español, no solo con una música que se parecía más o menos a la nuestra, o sea, que tiene muchos rasgos en común, sino además con la misma estructura. O sea, los versos, puedes agarrar los versos de los hermanos Lara, los cantas con una tonada de la rama de acá y ni te das cuenta, ¿no? Claro, de repente tienen algún localismo, etcétera, pero la estructura lírica fluye y está ahí, ¿no? O el hecho, algo que me dio mucho gusto fue cuando vi en el Jíbaro de Puerto Rico, la novela, que de repente pues, sacan una parranda y cantan las naranjas y limas. Entonces, son esos hallazgos que dan gusto porque comprueban todas estas cosas comunes que tenemos, ¿no? Y que pues ahí están, que pasan los años y de todos modos seguimos manteniendo esa afinidad con los otros países del Caribe, ¿no? Como la mantenemos con Cuba, pero con Cuba es por otras razones, digamos, ¿no? O sea, no nos tocó compartir el aguinaldo con Cuba, pero sí con los otros lugares, ¿no?
De acuerdo, no, pues te agradecemos como siempre, Rafa, tu disponibilidad y disposición para compartir pues todo esto que han sido pues años, ¿no? De estudio, que además, bueno, podemos encontrar este libro que decía, hay un sitio, ¿no? Está para descargar tu libro, ¿verdad? El de Naranjas y Limas. Sí, está en el sitio del IBEC, en el Instituto Veracruz, dice ibec.gov.mx, hasta donde yo me acuerdo, y ahí hay ya aparece una cejita de publicaciones, y en la publicación, que por cierto les recomiendo que se den una vuelta porque hay cosas bastante interesantes que ha editado el IBEC, pero en una que se llama Voces de la Tierra, ahí está Naranjas y Limas, y nada más le dan clic y lo bajan y lo pueden leer en su teléfono, o si tienen tableta o en la computadora, ¿no? O de plano, si todavía no pueden leer sino en papel, pues lo imprimen, pues, y ya lo pueden tener. Pero sí, obviamente a mí me interesa mucho que lo publiquen, que lo bajen, que lo rolen, que lo lean, que lo usen, los versos ahí están para que los puedan cantar, etcétera, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Rafa, y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron de manera virtual, en tiempo real o quienes posteriormente lo vean, que esperamos pues que esto sea precisamente pie de playa para, como mencionaba Rafa, este tema del hecho de la convivencia, ¿no? Sabemos que estamos todavía en tiempos complicados de pandemia, pero pues que no se pierdan precisamente estas tradiciones. Y precisamente esta jornada que está impulsando el Centro Cultural del Sotavento, pues es precisamente fomentar, ¿no? Y difundir esta tradición de la rama en el Sotavento. Así que los invitamos a que sigan las publicaciones aquí en el Facebook del Centro Cultural del Sotavento, que habrá pues también otras charlas, habrá algunas proyecciones de video. Y pues muy agradecidos por su presencia virtual. Y Rafa, nuevamente, pues muchas gracias. Un abrazote. Pues hasta la próxima y los invitamos a que sigan el Facebook Centro Cultural del Sotavento. Hasta pronto.